Si pudiéramos describir nuestra existencia en términos de reacciones químicas, usamos la palabra autocatalítica. A cada instante dentro de nuestro organismo ocurren cientos de reacciones químicas necesarias para la vida, que deben ocurrir en una escala de tiempo razonable, y los responsables de todos estos procesos biológicos que nos mantienen con vida son los llamados biocatalizadores, que de otra forma, sin ellos, las reacciones en las células ocurrirían lentamente. Los biocatalizadores son sustancias que reducen la cantidad de energía necesaria para que se pueda producir una reacción química en un ser vivo, también llamada energía de activación. Existe una gran variedad de catalizadores biológicos que pueden ser las vitaminas. Son coenzimas o forman parte de ellas y al no poder ser sintetizadas de forma natural, es necesario que sean adquiridas mediante la alimentación para poder construir con ellas enzimas que son vitales para la célula. Las hormonas son otro tipo de biocatalizadores sintetizados por nuestro organismo. Su función es estimular la síntesis de determinadas sustancias, regulan el metabolismo celular y estimular el crecimiento de diferenciación celular. Sin embargo, las enzimas son quienes ocupan el lugar más destacado dentro de los biocatalizadores. Estas proteínas con propiedades catalíticas son responsables de múltiples funciones celulares. Gracias a su poder catalítico, tienen una enorme variedad de funciones dentro de la célula, como por ejemplo, degradan azúcares, sintetizan grasas y aminoácidos, copian fielmente la información genética, participan en el reconocimiento y transmisión de señales del exterior, se encargan de degradar subproductos tóxicos para la célula, entre muchas otras funciones vitales. La identidad y el estado fisiológico de un ser vivo está determinado por la colección de enzimas que estén funcionando con precisión de cirujano y con la velocidad de un rayo en un momento dado dentro de las células. Las enzimas son catalizadores excepcionales porque presentan distintas características, tales como no se requieren grandes cantidades de enzimas para acelerar una reacción de manera más eficiente, es decir, no es que obtenga más producto, sino que gracias a ellas se consigue la misma cantidad pero en menos tiempo. No se consumen durante la reacción biológica, por lo que al finalizar esta hay la misma cantidad de enzima que al principio. Son muy específicas, esto les permite actuar en una reacción determinada sin alterar las otras. Actúan siempre a temperaturas del ser vivo, es decir, a temperaturas que rondan entre los 35 y 40 grados centígrados. Son muy activas, algunas consiguen aumentar la velocidad de reacción más de 1 millón de veces, muy superior a los catalizadores no biológicos. Presentan un peso molecular muy elevado. Son sensibles a diversos factores como la temperatura y el pH. Pueden ser endocelulares o exocelulares. La causante de la actividad enzimática no es la molécula proteica en su totalidad, sino un conjunto de aminoácidos con una determinada configuración especial que constituyen en el centro activo de la enzima. Estructura. Las enzimas, al ser proteínas, tienen una estructura tridimensional, sin la cual no podrían desarrollar su actividad enzimática. En esa estructura poseen el centro activo. Este centro es una pequeña porción de la enzima, constituido por una serie de aminoácidos que interaccionan con el sustrato. El centro activo será en el que mediante numerosas interacciones débiles que pueden ser puentes de hidrógeno, electrostáticas, hidrófobas, entre otras, se le van a unir a los sustratos y este será el lugar en donde se producirá la reacción catalítica. Cuando el sustrato accede al centro activo, se produce un cambio en la estructura del conjunto enzima-sustrato, pero una vez finalizada la catalización, la enzima es recuperada sin ningún cambio en su estructura. Para ejercer su actividad, las enzimas requieren a menudo de moléculas auxiliares que se ubican en el centro activo de la enzima.
En el caso de ser moléculas orgánicas, reciben el nombre de coenzimas, mientras que si son iones metálicos, se llaman cofactores, entre los que se encuentran el hierro, cobre, yodo, magnesio, selenio, zinc, cromo, cobalto, flúor, litio y silicio. El conjunto enzima más cofactor o coenzima se denomina holoenzima, mientras que la parte proteica propiamente dicha se le conoce como apoenzima. Usualmente las llamadas coenzimas no son simples moléculas auxiliares de las enzimas, sino verdaderos sustratos de las reacciones, pero que a diferencia del sustrato principal, se generan fácilmente mediante reacciones simples. Reacciones enzimáticas. 1. Oxidorreductasas. Catalizan reacciones de oxidación o reducción del sustrato, es decir, de transferencia de electrones. Las principales son oxidasas y deshidrogenasas. Funcionan, por ejemplo, en la síntesis de la melanina, que es un pigmento que se forma en las células de la piel de los seres humanos, en la formación y la degradación de la lignina. Es un compuesto estructural de las células vegetales, en el plegamiento de las proteínas, etc. 2. Transferasas. Intervienen en reacciones en las que se transfiere un grupo funcional de un sustrato a otro. Las principales son las quinasas, que transfieren grupos fosfato facilitando la formación de ATP. Entre el gran número de procesos metabólicos en los que participan las transferasas, se encuentra la biosíntesis de glucósidos y el metabolismo de los azúcares en general. 3. Hidrolasas. Intervienen en reacciones de hidrólisis en las que se rompe una molécula por introducción de una molécula de agua, disasociada en sus componentes, iones oxidrilos OH e iones hidrógeno H. Las principales son estearasas, rompen enlaces tipo éster, peptidasas, glucosidasas. Las hidrolasas son indispensables para la digestión de los alimentos en el intestino de los animales, puesto que éstas se encargan de degradar gran parte de los enlaces que componen las estructuras carbonadas de los alimentos que estos ingieren. 4. Liasas. Intervienen en reacciones en las que se rompen enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, dando lugar a la aparición de moléculas que poseen dobles enlaces o liberación de grupos químicos, desaminasas y descarboxilasas. Las liasas participan en procesos celulares como en el ciclo del ácido nítrico y en la síntesis orgánica como por ejemplo la producción de cianohidrinas. 5. Isomerasas. Catalizan las reacciones en las cuales un isómero se transforma en otro, es decir, reacciones de isomerización. Pueden, por ejemplo, transformar una molécula de glucosa en una de galactosa o de fructosa. Catalizan reacciones de isomerización. 6. Ligasas. Intervienen en reacciones en las que dos o más moléculas se unen para dar otra más compleja. Cataliza la formación de enlaces y precisan energía que procede del ATP. En la replicación del ADN, el trabajo de la ADN ligasa es unir fragmentos de ADN recién sintetizados para formar una cadena continua. Si dos fragmentos del ADN tienen extremos complementarios, la ADN ligasa puede unirlos para formar una molécula sin interrupciones.